Acabo de terminar de ver la serie Borgen en Netflix y de verdad que quedé muy preocupado por lo que muestran allí de la situación actual que se encuentra la economía mundial y la política internacional también. Allí se vio cómo está sometida Europa y también el resto del mundo a Estados Unidos y cómo esto está a punto de llevarnos a un colapso a nivel mundial. Seguramente tú has visto en las noticias el tema de la crisis energética a la que nos estamos enfrentando en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, que está afectando a Europa y también todo el mundo y los precios de la electricidad y de la energía. El país clave allí es Alemania y lo que está planteando el Banco Central Europeo es que si cae Alemania, colapsa Alemania, entra en recesión, eso sería como unos dominos que afectarían al resto de Europa y también al resto del mundo. Incluso el ministro de Economía alemán lo que está planteando es que nos enfrentamos a una situación parecida a la de 2008, esa crisis, la gran crisis financiera que, bueno, en ese caso fue por un tema hipotecario, el tema de la crisis hipotecaria en Estados Unidos, pero que se esparció alrededor de todo el mundo. Y seguramente tú has visto en el video anterior, cuando yo hablé de Jeremy Grantham, que él plantea que la economía mundial está en una situación muy frágil. Si simplemente se tose por un lado, pues eso puede causar un colapso por el otro lado. ¿Y qué es lo que está planteando la presidenta de la Comisión Europea para solucionar todo esto? Bueno, simplemente que la gente empiece a consumir menos electricidad, que empiecen a utilizar duchas frías, que bajen la temperatura de la calefacción y pasen frío. Pero lo que no está diciendo es que esa crisis está siendo provocada por las políticas de ellos mismos. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegamos a una situación tan frágil como la que estamos viviendo actualmente? ¿Por qué y a qué nos va a llevar de aquí a los próximos meses? Entonces, si quieres descubrir todo eso, suscríbete al canal para ver estos análisis y comenzar a unir los puntos con todo lo que está pasando. Lo primero es de dónde viene esa crisis energética, porque eso no simplemente, claro, se ha disparado ahora con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, el tema de las sanciones, como vamos a ver en un momento, pero eso ya viene de larga data. Estamos hablando de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el tema del desarrollo sostenible, cuando se empezó a tomar políticas económicas en contra de las energías no renovables, en este caso los hidrocarburos, el gas natural, el petróleo, el carbón. Se empezó a desinvertir en esas áreas, desincentivar la inversión en esas áreas. Se empezaron a cerrar plantas de carbón, por ejemplo, en toda Europa. Pues eso se ha visto bastante fuerte ese caso, incluso estamos viendo con Biden en Estados Unidos también. Y por el otro lado se ha estado incentivando la producción de energías renovables como la eólica, la solar, etcétera, etcétera. Pero esas todavía son energías más caras, pues dependen de muchos subsidios en muchos lugares y dependen mucho del clima directamente. Se supone que se está tratando de no afectar el cambio climático, pero el mismo cambio climático pues afecta la producción de esas energías. Y lo que estamos viendo es que se produce una situación bastante frágil en la economía porque la energía es la base pues de la producción y de la sociedad en la que estamos viviendo actualmente. Pero lo que estuvimos viendo es que desde 2008 para acá realmente no se invirtió lo suficiente en la producción de los hidrocarburos. Y para abrir una mina, pues para reactivar ese tipo de inversiones, son inversiones de muchos años. Jeremy Grantham, en una entrevista que estaba viendo recientemente, habla de que se requieren 5, 10, hasta 15 años para activar todo eso. Entonces, si estamos en una situación de emergencia, eso no se puede solucionar de la noche a la mañana. Pero ¿qué pasó? Luego, cuando llegó el tema de la pandemia, la cuarentena, la economía, ahí llegó el tema del gran reinicio, se aprovechó para impulsar todavía mucho más estas políticas, y cuando surgió la recuperación económica nos enfrentamos a la crisis energética que pudimos ver y se estaba hablando de un gran apagón en muchísimos países con los racionamientos de la energía. ¿Qué ha pasado con China, sin embargo? Que en vez de seguir pues por todo esto, a pesar de que sí, y eso es una cosa que muy poco se dice, China es el mayor productor de energía renovable en el mundo porque ha invertido fuertemente en eso, pero eso no significa que ha dejado de invertir en energías no renovables. O sea, el caso del carbón se ha multiplicado muchísimo, al contrario del caso europeo, pero claro, el planteamiento allí es que, bueno, primero, sigamos desarrollando el carbón porque nuestra industria depende, nuestro crecimiento económico depende de todo esto, mientras vamos desarrollando las energías renovables. En el caso de Europa lo que se hizo fue atacar y empezar a cerrar plantas a diestra y siniestra y luego entonces ver cómo resolvemos el tema renovable, y pues nos vemos en la situación que nos estamos enfrentando ahora. Incluso un dato curioso de China, una noticia que es muy reciente pero casi no se menciona, es que en el caso de la energía nuclear, recientemente Europa está como en esa lucha para ver si se pone como renovable, pues ya se decidió así a pesar de algunas protestas. En China, bueno, ellos afirman por lo menos que tienen una tecnología que permite reutilizar los desechos de la energía nuclear, así que eso es algo muy interesante que ver en ese sentido. Ellos vienen invirtiendo en eso desde hace unos 10, 11 años aproximadamente. Pero entonces el segundo punto es esta situación que ya venía así, digamos, de forma estructural allí, se une cuando se dispara el conflicto en Ucrania. ¿Qué sucedió? Estaba en aprobación el gasoducto Nord Stream 2, porque ¿qué pasa? Precisamente como Europa ha estado desincentivando
la producción de energías no renovables, pues dependen mucho, o sea, se hicieron más dependientes de la importación de este tipo de energía, porque definitivamente pues la economía lo requiere para seguir creciendo, como uno de los objetivos que siempre se pone, el crecimiento económico, ¿no? Entonces se hicieron más dependientes de este tipo de importaciones. ¿Qué sucedió? Se iba por aprobar el gasoducto Nord Stream 2 que conectaba Rusia con Alemania, pues que ya vienen así con el Nord Stream 1 también, pero entonces hubo muchas presiones del lado de Estados Unidos para que no se aprobara. ¿Qué sucedió? Ya cuando eso estaba ya a punto de aumentar la oferta de gas para pues solventar un poco el tema energético en Alemania y en Europa, Estados Unidos, fue Biden quien declaró que el Nord Stream 2 no se iba a poner en funcionamiento, ni siquiera antes de Alemania, que era pues quien de forma soberana pues debió tomar una decisión como esa. Y eso lo hicieron un par de días antes de que iniciara pues la guerra y la invasión a Ucrania, cuando Putin había reconocido la independencia de estas repúblicas separatistas pues del lado de Ucrania, pero antes de la invasión, que eso es un dato curioso. Luego de eso vinieron entonces sanciones a la energía rusa. El planteamiento de ellos es pues directamente que queremos afectar la economía rusa, afectar sus exportaciones, incluso destruir la economía rusa, como lo estuvo planteando Biden, y el rublo, afectarlo fuertemente, y comenzaron a poner sanciones, pero ellos dependen mucho de Rusia. Eso fue una de las cosas que yo estuve comentando en un video anterior, esa relación de interdependencia, pero es Rusia quien tiene los recursos y es Europa y por ahí el resto del mundo que los necesita. Entonces sancionar a Rusia lo que está haciendo simplemente es disparar los precios, y eso es lo que hemos visto. Los precios de la electricidad se han disparado muchísimo. El gas ha aumentado un 700% en menos de un año. O sea, son situaciones muy fuertes que están afectando a la población y a la industria de los países europeos y también del resto del mundo. Pero ellos siguen empujando en esa lógica de sanciones por estas ideas, como el tema de la idea hacia el cambio climático, en vez de ir a la situación práctica, ser más pragmáticos, sino que se están como autosacrificando, por lo menos del lado de Europa. Entonces, cuando empezaron el tema de las sanciones, a sacar a Rusia del sistema SWIFT, a congelarle sus activos financieros en el exterior, Rusia lo que hizo fue, como vimos, exigir pago entonces en rublos, o un esquema de pago en rublos, para que, pues como dijo Putin, no es una beneficencia pública, no pueden estar dando energía de forma gratuita. ¿Qué sucedió? Los países que no aceptaron este nuevo esquema de pago, pues simplemente se le cortó el gas, porque es Rusia quien maneja esto. En cambio, Alemania tuvo que someterse porque depende de todo esto. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, Rusia igual no está, se supone que va a ganar menos dinero porque está exportando menos, pero simplemente se ha reubicado la India. Ha aumentado muchísimo sus importaciones, ha como duplicado o triplicado las importaciones de petróleo, de gas. En el caso de China, más de 50% también ha aumentado las importaciones. Turquía, que está como del lado de la OTAN, supuestamente también ha aumentado. Y entonces lo que se está haciendo es reenfocar la energía hacia ese lado. Y por eso el rublo pues se ha visto bastante, incluso fortalecido, tanto así que el Banco Central de Rusia pues se mostró preocupado porque eso afecta también la economía si se fortalece demasiado su moneda. ¿Y qué ha hecho lo de las sanciones? Que pone como en jaque todo esto. El Nord Stream 1 tiene un problema con una pieza, tienen que transportarla desde Canadá a la empresa por las sanciones. Decía que no lo quiere hacer porque no quiere enfrentar sanciones, como que ellos mismos se empiezan a complicar su propia situación. Entonces eso entra en mantenimiento y disminuye todavía muchísimo más la exportación de gas de Rusia a Alemania y el resto de Europa. Entonces las mismas sanciones están empeorando la situación. Y después, con todo eso, Europa va y se queja a Rusia, que quiere que aumente sus exportaciones de gas, pero simultáneamente lo están sancionando. Es una cosa como que parece que no tener ninguna lógica. Uno dice, bueno, ¿y quiénes son los que nos están gobernando? O sea, ¿por qué están tomando esas medidas de esta forma, ¿no? Y una situación que ha afectado bastante también, porque Estados Unidos había dicho, bueno, no te preocupes, Europa, yo te voy a suplir gas. Pero ¿qué pasó? Hubo una explosión en la terminal exportadora de Estados Unidos hacia Europa. Entonces no han podido mantener el suministro desde Estados Unidos, que de paso lo vendía 40% más caro a Europa, no lo han podido mantener. Entonces, que eso es bueno en un sentido para Estados Unidos, porque en tiempos electorales pues le disminuye un poco la presión al gas, porque lo pueden usar para consumo interno, bajan un poco los precios, pero a Europa se le dispara más todavía porque tienes que buscar otras fuentes. Entonces, en ese caso dicen, bueno, vamos a recurrir a Venezuela, recurrir a Irán, que son pues regímenes sancionados también, pero bueno, ahora estamos en la lucha contra Rusia, pues tratemos de ir con Venezuela, con Irán, a ver si nos pueden solucionar este asunto. Y una que se les ocurrió fue, no, pongámosle un tope al precio del gas y del petróleo ruso. Por eso lo que puede hacer al contrario, simplemente porque es Rusia quien maneja el suministro. Si tú tratas de comprarle a un precio menor, simplemente no te va a vender, y eso puede hacer que se disparen muchísimo más los precios. Entonces todas las sanciones y las medidas que ellos van tomando empeoran la situación. Y la solución que han visto como emergencia entonces es saltarse todo su discurso de cambio climático y retornar al carbón. Y por eso decía el tema
sistema nuclear pues lo han tratado de colocar ahora como renovable o energía verde para poderlo reactivar, porque lo habían venido cerrando. Incluso Francia estaba teniendo problemas, que es de los más importantes productores de energía nuclear en Europa, y se estaba casi que viendo obligada a importar energía, pero con estas medidas pues de repente se soluciona un poco para allá. Pero ¿qué pasa? Como lo que mencioné antes, esto no es que las minas se abren de una vez y las plantas de carbón, todo eso se hace de inmediato porque requiere cierta inversión, pero ellos lo que están planteando no es activar minas, sino importar carbón, que también Rusia es el tercer exportador de carbón, que por cierto Estados Unidos es el cuarto. Así que la situación igual se complica y no es tan sencilla. ¿Quién gana con todo esto? Estamos viendo que Estados Unidos, como también produce hidrocarburos, se ha visto bastante beneficiado en ese sentido porque está ganando también más dinero. También logra pues someter a Europa, que es quien se ha visto en unos problemas inmensos con esta crisis energética, que vamos a ver en un momento hacia dónde está llevando todo. En cambio, Rusia y China lo que han hecho es adaptarse a esta nueva situación. ¿Cuál es el tema? Y eso se ve claramente. Rusia estaba mucho más preparada que Europa y Estados Unidos para todo esto. Se venían preparando incluso con China, porque este tema de la integración, los BRICS, que se habla bastante, incluso India, ¿no? Que está allí como en el paquete, a pesar de que se muestre cierta neutralidad, sí se muestra como del lado de Rusia y China, pero ellos venían desarrollando, China por su lado, Rusia por su lado, y ahora la conexión entre ambos, un sistema alternativo al SWIFT para hacer sus transacciones. También venían acumulando bastante oro para protegerse de cualquier cosa que pudiera pasar y desarrollando integración comercial. Recuerda siempre el proyecto de la ruta de la seda que está tomando China desde hace muchos años, uniendo pues todo el mundo en términos de integración comercial. En cambio, Estados Unidos y Europa apenas ahora que están planteando como una competencia esa la ruta de la seda, con un proyecto de infraestructura para tratar de incorporar a otros países que no se vayan hacia allá, porque recuerda lo que venimos diciendo, se está como desglobalizando el mundo y se está dividiendo en bloques nuevamente. Pero ¿cuál va a ser la magnitud de todo eso que estamos viendo? ¿Qué pasa si se reduce más el suministro de gas a Europa? Estaríamos hablando, esas son algunas predicciones, de un 13% de disminución del Producto Interno Bruto. Ese es un colapso total, una depresión económica muy fuerte, que por eso es que se está hablando de que es algo peor incluso que lo de 2008, porque pues son como piezas dominó que empiezan a caer allí, especialmente Alemania, que es la economía, vamos a decir, como el sostén de Europa, porque esa gran manufacturera que incluso está viendo que normalmente tiene una balanza comercial positiva, es decir, exporta más de lo que importa, pero estamos viendo que cae en la situación anterior precisamente por todo lo que estamos viendo. Entonces Estados Unidos incluso está ganando ventaja allí. ¿Por qué? Porque está reduciéndose la competitividad de Europa, sus costos están aumentando muchísimo. Entonces en el mercado internacional Estados Unidos, como productor también de mercancías, pues gana terreno en su lucha contra China. Y Alemania es quien financia básicamente Europa, porque hay países que gastan más de lo que ganan. En cambio, Alemania siempre se mostró como este país más poderoso, pues que financia Europa. Y si cae Alemania, por eso es que se dice que pueden caer los demás países europeos. ¿Qué está sucediendo? Que ellos van a tener seguramente que incluso reducir su producción industrial más. Eso va a ser desempleo también, porque incluso la mayor productora de electricidad en Alemania está en graves problemas porque los precios se le están disparando demasiado. O sea, diariamente está en pérdida. Es una situación verdaderamente bastante complicada. En Francia incluso vemos algo relativamente similar, y el Estado que va un poco al rescate de todo eso. Están como que las diferentes piezas empezándose a mover, a ver qué va a suceder a partir de aquí. Pero entonces la pregunta es, si estas políticas que ellos mismos están provocando, se trata de estupidez de parte de los políticos, ingenuidad por los ideales que tienen en ese sentido, o es algo entonces que están haciendo de forma intencional. Esa es como una duda que queda allí. Pero ¿qué podemos hacer nosotros mientras tanto? Pues tener cierto efectivo para cuando aparezcan ciertas oportunidades, ir invirtiendo de forma diversificada, no apostarle todo a un lado o el otro, sino diversificar entre distintas regiones y entre distintos tipos de activos, y suscribirte al canal para ver más análisis como este. En el siguiente video, cómo se une todo esto a la crisis financiera. Soy Gabriel González Florentino, el economista y youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona.